Bueno, a partir de este momento comenzamos con la clase para el día de hoy. Les recomiendo que tengan al día, pues, digamos, toda la información que hemos visto y también tener muy claro, digamos, tener el programa en perfectas condiciones para poder trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el día de hoy un diseño de un flyer o póster publicitario, el cual lo vamos a buscar de internet, por ejemplo, un logo de una marca que sea comercial, y vamos a empezar a crear un póster de esta marca, pero lo vamos a hacer directamente en Illustrator todo. Bueno, para eso entonces vamos a mirar acá. Entonces vamos a traernos, por ejemplo, póster de una, vamos a ver, postres. Entonces vamos a buscarnos, por ejemplo, por acá un postre que esté en PNG para que podamos trabajar más fácil. Entonces, ¿qué tal si de pronto cogemos este y trabajamos un póster que sea muy minimalista, que no tenga pues como tanto, digamos, imágenes o colores reales, sino que sea como un poco más ilustrativo? Bueno, ya tenemos por acá el póster. Vamos a mirar, por ejemplo, o dejémoslo así, mejor creemos todo desde cero. Entonces vamos a darle acá. Entonces venimos a Illustrator, ya saben que acá está la barra de menú, que es la barra principal donde están todos los comandos para poder hacer funcionar nuestro programa. Uno de ellos es en archivo, por ejemplo, nos permite abrir un archivo nuevo con plantilla o abrir un documento que ya está guardado o uno de los últimos que se haya guardado. Vamos a decirle acá nuevo y vamos a escoger, por ejemplo, un tamaño que sea A4, que equivale a 8.27 por 11.69 pulgadas. Si yo cambio esto a centímetros, va a quedar de 21 por 29.7 y vamos a poner la orientación en forma vertical. Vamos a decirle OK. Vamos a ponerlo por acá. Ahora vamos a traernos el postre. Tenemos acá, esto es una especie de cupcake. Vamos a darle incrustar. Cuando nosotros traemos una imagen, vale, control Z. Cuando traemos una imagen digamos que descarguemos, podemos simplemente cogerla de la ruta donde la tenemos y arrastrarla en el programa, o archivo, colocar e ir a buscar la imagen que necesitamos desde el directorio donde se encuentre guardada. Pero ¿qué pasa? Resulta que esta imagen va a aparecer con esta línea, que es como una especie de X, que lo que quiere decir es que la imagen está lista para ser incrustada en el programa. Yo puedo trabajar esta imagen con esta X acá. Resulta que si yo voy y guardo este documento y voy a abrir esta imagen, voy a abrir el documento en otro lado, como no incrusté la imagen al programa, no me va a aparecer. Entonces siempre que yo traiga una imagen de otra parte, debo de darle incrustar. Si yo no le doy incrustar, al abrirla en otro computador, no me va a aparecer la imagen que yo tengo acá. Entonces miren que ya se le quita esa X. Esa X es que está lista para incrustarse. Yo puedo hacer algo. Dejar esto como imagen, o también coger la imagen y convertirla en un objeto, o sea, un objeto editable. ¿Cómo lo puedo hacer? Me vengo para acá para objeto y le voy a decir que me calque la imagen. Si yo le digo crear, va a quedar en blanco y negro casi todas las partes de la imagen. Entonces va a quedar de esta forma.
pero yo necesito que tenga un poquito más de color. Entonces le voy a decir, por ejemplo, acá que sea una de 3 colores, por ejemplo. Esto es lo mismo que darle, por ejemplo, en Corel, cuando hacíamos lo de vectorización de imágenes, que no la convertía a logotipos, o no la convertía a líneas guía, o simplemente hacía vectorización por color. Esto es básicamente lo mismo. La diferencia es que la vectorización que tiene Illustrator es un poco más, digámoslo, más efectiva. Quedan más bien definidas las formas y no hay que ir a pulir tanto digamos, la apariencia o las líneas o todo lo que tenga que ver con la estructura del objeto. Entonces vamos a mirar acá, está haciendo una concentración de píxeles, está perfeccionando los límites, eso quiere decir que está organizando las líneas y está suavizando las curvas, está encajándolas bien. Bueno, acá no queda como muy bien. Vamos a darle, por ejemplo, acá en foto de alta fidelidad. Bueno, una cosa muy importante, mientras esto termine, es que cuando nosotros estemos trabajando con imágenes, tenemos que tratar de verificar que las imágenes no tengan protección de derechos de autor. ¿Por qué? Porque esto en el ámbito del diseño, en el ámbito de la publicidad, es algo que es delicado. Lo ideal es que nosotros trabajemos con imágenes, ya sean imágenes propias, que sería mucho mejor, o con imágenes que sean libres de derechos de autor. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, esta vectorización de la imagen, si ustedes a la imagen le modifican todo en su estructura, la imagen tiene un derecho de autor, pero al ustedes realizarle cambios totales en su estructura, en su forma, en colores, en texturas, ya la imagen automáticamente ya dejaría de tener, como quien dice, ese derecho, porque nosotros no estaríamos trabajando con el mismo contenido que creó el autor original, simplemente lo estaríamos utilizando como una guía. Entonces, por eso estoy haciéndolo el progreso de, digamos, de hacer la vectorización para que la imagen la podamos trabajar por separado. Vamos a mirar cómo fue. Bueno, ahí podemos notar, por ejemplo, esto es una imagen y estos ya son vectores. ¿Cómo separo yo estos vectores? Vengo y le digo, cuando ya le di acá en calco de imagen, ajuste preestablecido, le di alta fidelidad, voy a venir para acá y le voy a decir expandir. Expandir es separar todos los contornos y colores que tiene la imagen. Le voy a dar clic derecho y que me los desagrupe. Ahora sí, yo puedo coger estas partes de acá de la imagen y eliminarlas. Y todos estos colores los puedo, digámoslo, cambiar. El problema es que como tiene tanto color, me quedaron millones de colores en esta imagen. Entonces va a ser muy complicado trabajar. Pero igualmente con otras imágenes puede quedar un mejor resultado. Esta quedaron una cantidad de colores que va a ser difícil tratarlos. Bueno, acá ya tenemos entonces el cupcake. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a crear, por ejemplo, un fondo. Vamos a darle acá en la herramienta rectángulo. Con la herramienta rectángulo voy a darle hacia abajo y voy a darle un color, por ejemplo, un fucsia. Este color fucsia, ¿qué tal si de pronto le doy un relleno degradado? Entonces me vengo para acá. Recuerden que el relleno degradado lo puedo sacar desde acá, o lo puedo sacar desde acá, o lo puedo sacar desde acá. Si yo le doy, por ejemplo, doble clic a esta herramienta, miren que me abre la herramienta relleno degradado. Le voy a dar, por ejemplo, que sea un relleno lineal, tenga una dirección diferente. Miren que arriba está más oscuro que abajo. Voy a cambiar esto, le lo voy a dar acá, relleno inverso. Ahora voy a empezar a mezclar los colores. Entonces este primero
voy a escoger por ejemplo este fucsia, y este segundo voy a escoger por ejemplo el mismo fucsia, pero voy a hacer una variación. Entonces por ejemplo vengo acá en color, y yo al tener seleccionado este color por ejemplo, miren que si yo empiezo a venirme hacia acá va a volverse un poquito más oscuro. Ahora, esta línea que hay acá, esta línea es la que me permite a mí darle la intensidad que tiene el degradado, incluso me permite darle la dirección. Si yo cojo y muevo esto para acá, miren que el relleno comienza a cambiar. Vamos a darle por ejemplo acá, vamos a darle hasta acá, voy a subir este un poco y voy a bajar este. Entonces miren que acá me va a quedar como una especie de sombra, que ahí es donde voy a colocar mi cupcake. Ahora vamos a mirar que a la parte de atrás está el cupcake. Le voy a dar control 9, cupcake va a quedar acá. Si yo quiero puedo trabajar esto por capas, me queda mucho mejor para trabajar. Ahora le voy a crear una sombra en esta parte de abajo. Lo puedo hacer como, me vengo para efectos, le voy acá donde dice estilizar y voy a darle acá donde dice sombra paralela. Entonces miren que él por ejemplo me dice previsualizar, él me va a mostrar dónde va a quedar la sombra, pero necesito que la sombra quede en la parte de abajo nomás. Vamos a mirar cómo funciona esto. Si yo por ejemplo le doy, recuerden que todos estos diseños, figuras, colores que nosotros le pongamos a esto están basados en algo que se llama un plano cartesiano. El plano cartesiano realmente tiene un eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical, que lo que permite es darle como las dimensiones a lo que yo estoy manejando. Entonces si yo por ejemplo comienzo a bajar este, que está en el eje X, miren que por ejemplo la sombra va a empezar a correrse hacia esta parte de acá, se va a centrar más. Si yo comienzo a darle más atrás, miren que va a empezar a correrse más hacia este lado, porque el plano cartesiano, el lado positivo siempre en la X lo vamos a encontrar hacia donde está el vértice, hacia el lado derecho, y el lado negativo va a estar desde el vértice hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a dar por ejemplo acá en menos 0,3 y vamos a ponerle por ejemplo acá en el eje Y, voy a empezar a darle hacia atrás. En este caso estas empiezas a subir, vamos a empezar a darle más hacia arriba para que comience a dejarme la sombra pero en esta parte de abajo. ¿Por qué? Porque digamos la sombra debe quedar, si estamos hablando del lado positivo, el lado positivo está desde el vértice hacia abajo y el lado negativo siempre va a estar en la parte de arriba. Entonces vamos a mirar acá que la sombra va a empezar a aparecer en la parte de abajo. Este es el desplazamiento. Si nosotros le decimos por ejemplo acá en desenfoque, si nosotros le damos acá, esto satura mucho la memoria de la máquina. Entonces tratar de mirar otras alternativas a la hora de empezar a hacer estas sombras. El desenfoque lo que hace es que esta sombra no va a ser tan definida. Cuando nosotros hacemos una sombra muy definida, da la sensación como que esto es un pedazo de recorte que nosotros pusimos encima. Entonces va a quedar muy real. Pero si nosotros desenfocamos la sombra, va a quedar un poco más real. ¿Por qué? Porque no va a ser parte como que es la sombra del objeto, sino que está puesta encima de algo. Entonces por eso se debe utilizar la sombra desenfocada. Le voy a dar cancelar para hacer la sombra de otra manera, que nos puede quedar mucho mejor. Por ejemplo, yo puedo coger y calcar el contorno de este cóctel. Lo voy a hacer con la herramienta pluma, me voy a parar en esta esquina y voy a venir acá y le voy a dar un clic, pero el clic se lo voy a dar sostenido. Entonces mire que él me creó una línea curveada. Voy a ampliar un poquito para que ustedes lo vean, voy a volverlo a hacer mejor. Herramienta pluma, me voy a parar acá, voy a pararme en este punto y le voy a dar un clic sostenido.
miren que él me crea la línea en base al contorno. Si yo me paro en este puntico que estoy acá con el mouse, él cuando yo vaya a hacer la otra línea, él me va a seguir este mismo contorno. Si yo me vengo y le doy clic acá, la línea se va a curvear hacia ese lugar. Entonces miren que si yo por ejemplo le doy acá un clic, él trata de seguir ese mismo movimiento que yo estaba haciendo con la línea acá curveada. Entonces le voy a dar por ejemplo acá arriba un clic normal para que quede derecho. Acá le voy a dar un clic, por ejemplo un clic voy acá, voy a calcar todo el contorno. Entonces mire que lo voy a dar con clic sostenido, tengo acá, le doy clic sostenido, acá clic sostenido, acá. La línea no tiene que quedar muy perfectas porque yo como voy a convertir esto en una sombra, entonces no es tan necesario que esté, digámoslo, tan definido. Bueno, ¿qué pasó acá? Como yo me vine hacia esta parte de arriba, cuando yo le dé el clic acá, él sí me crea la curva, pero mire que me va a seguir esta dirección. O sea, tengo que tratar de no estirarlo mucho. Si yo me voy acá, él va a seguir esa dirección de la línea que está manejando la línea, del punto, perdón, que está manejando la línea. Entonces ahora sí, lo voy a dar acá, acá, clic sostenido. Si yo le doy clic acá, me va a dar una curva más definida porque la línea está muy larga. Ahora me voy a venir acá, en este punto. Para yo poder visualizar esto mejor, le voy a quitar el color. Luego voy a coger la cereza y voy a empezar a calcarla. No tiene que quedar muy definido. Miren que estoy dándole punto a punto y me va quedando todo el contorno definido de la figura. Ahora ya voy terminando. Y termino siempre donde comencé, para que la figura se cierre y me permita a mí trabajarla. Entonces voy a coger, por ejemplo, con la herramienta selección directa, me voy a parar en este puntico y voy a organizar las líneas. Entonces me paro, por ejemplo, acá en este punto, en este punto de ancla, y voy a arrastrar esta línea hacia abajo. ¿Por qué esta se sube? Porque la línea es una misma secuencia, entonces hace parte, ella como que se fusiona, y para yo poder trabajarla por separado, presiono el punto, presiono Alt y ya la puedo bajar por separado. Voy a darle acá, listo. Ahora sí, ya tengo todo el contorno de esta estructura. Le voy a dar, por ejemplo, un color que sea oscuro. Voy a darle más oscuro. Y a esto lo que voy a hacer es que voy a tratar de tirar esta sombra hacia acá, sin moverla de esta base. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Simplemente voy a venirme acá, en estas herramientas de selección. Hay una herramienta que se llama distorsión. Si yo cojo con esta herramienta, vamos a ver acá. Bueno, en este momento me está deformando la parte de abajo de las líneas. ¿Por qué? Porque tenía seleccionado uno de los puntos guía. Entonces con selección vengo para acá, le doy a esta
Y miren que él me permite mover estas, digamos, estas líneas de acá, me las permite modificar en movimiento. Entonces él, por ejemplo, si yo la bajo, mire que él está moviendo la sombra de ese cupcake en base a este punto de acá. Pero ¿qué pasa? Si yo cojo, por ejemplo, este punto y lo pongo acá, ahora sí, voy a coger la herramienta y vengo y la traigo hacia acá, la sombra, miren que él me la va a poner en esta sección de acá. Ahora, necesito mandarla hacia atrás. Vamos a mover este punto mejor para acá. En este punto. Ahora sí, voy a tirar la sombra acá. Voy a seleccionar, voy a bajar un poquito este. Y voy a darle a esto algo que se llama el efecto de desenfoque. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Simplemente me vengo para acá, efecto, le voy a dar desenfocar y le voy a dar, vamos a mirar a ver cómo quedan los tres desenfoques. Vamos a darle desenfoque suavizado, a ver cómo se ve. Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, voy a incrementarle el umbral, el radio, calidad media, modo normal. No, pero con este objeto no funciona bien. Vamos a volver a desenfoque, desenfoque radial. El desenfoque radial siempre arranca desde el centro del objeto que nosotros estamos cogiendo. No. Vamos a mirar a ver cómo que ahí está cargando. El más recomendable para trabajar el desenfoque es el desenfoque gaussiano. ¿Por qué? Porque el desenfoque gaussiano lo que hace es que coge, miren que por ejemplo este quedó por acá muy opaco, pero acá quedó oscuro. Y la idea es que la sombra sea muy uniforme. Entonces vamos a darle efecto, desenfoque, le vamos a dar desenfoque gaussiano. Démosle previsualizar y vamos a empezar a mover este radio que tiene acá. Entonces, entre yo más lo acerque hacia acá, la línea va a ser más definida. Entre más yo lo traiga hacia esta parte de acá, miren que él va a empezar a desenfocarlo en los bordes. Ahora sí, lo voy a dejar por ejemplo acá, le voy a decir OK, y a esto, todos los objetos que nosotros tengamos en Illustrator, por ejemplo tengo este objeto, en la parte de arriba va a aparecer la opacidad. Si yo, por ejemplo, nosotros en Corel, para darle una transparencia a un objeto, teníamos que ir a coger una herramienta que llamaba transparencia. En esta no, en esta nosotros simplemente el objeto lo tenemos acá y venimos y le decimos la opacidad. Entonces nosotros queremos que nos muestre el 40% del color. Miren que él se pone más, digámoslo, más difuminado y va a quedar como con transparencia. Entonces vamos a hacer lo mismo con este. Al tener este objeto acá, tenemos la opacidad y vamos a darle por ejemplo un 50%. Miren que ya la sombra queda mucho más difuminada, pero la sombra siempre debe quedar por detrás de los objetos que nosotros tenemos. Entonces vamos a darle control y la tecla 9. Si nosotros tuviéramos esto separado en capas, simplemente en las capas lo que haríamos sería arrastrar la capa para que quedara atrás. Vamos a hacerlo nuevamente, vamos a darle control Z, voy a darle en capas una nueva capa. Se sabe que esta es el fondo con el cupcake y vamos a poner por ejemplo esta capa, vamos a dejarla como que sea solamente la sombra, o vamos a separar las tres. Vamos a darle tres capas. En la capa 1 vamos a dejar solo el fondo, la capa 2 va a ser la sombra. Entonces vamos a cortar esta sombra, control X, capa 2, control V. Miren que está pegando. Recuerden que tiene un desenfoque gaussiano y él va a quedar, digámoslo, con esos atributos, entonces va a ser un poquito más demorado. Y en la capa 3 vamos a pegar el cupcake, control X, capa 3, control V. Lo ideal es siempre empezar a trabajar con capas desde el principio, para que nosotros podamos trabajar cómodamente. Si yo cojo por ejemplo esta capa de acá y la corro hacia acá,
miren que va a quedar la sombra nuevamente encima. Ahora necesito las sombras detrás del objeto, la muevo acá. Necesito que trabajar por separado el fondo, entonces yo puedo bloquear esta y puedo bloquear esta. Miren que no me permite mover el cupcake, sino que solamente me deja mover el fondo, porque es la capa que yo tengo seleccionada. Ahora voy a darle una textura a este fondo. Me vengo para efectos, artístico, y vamos a mirar por ejemplo acá. Vamos a mirar por ejemplo, démosle plastificado para que nos muestre los otros efectos. Entonces vamos a darle por ejemplo lápiz de color, vamos a darle esponja, vamos a ver si quieren, vamos a coger acá y bajémosle el tamaño a la hoja para que nos muestre más el resultado. Miren que queda como con una especie de color, como una textura. Vamos a mirar por ejemplo estilizar. Miren, si yo por ejemplo lo doy en estilizar, él lo que hace es que cuando hay un color muy definido él me lo pone más oscuro, pero como es un color degradado muy suave, entonces no va a quedar como tan real. Bueno, vamos a mirar este. A mí me parece que el mejor que podemos dejar sería esta espátula. Recuerden que es una imagen muy grande, es una hoja A4, entonces es mucho más complicado para trabajarla. Vamos a dejarle este de manchas y digámoslo que. Entonces ya el fondo queda más texturizado. Miren que ya el postre se va a ver mucho mejor, incluso con esa sombra va a quedar más real, va a quedar como si él estuviera puesto en un lugar que en realidad sí, o sea, como con la apariencia muy realista. Vamos a bloquear el fondo de una vez. Voy a utilizar la capa digámoslo, de la sombra, a poner más atrás. Ahora vamos a empezar a hacer los otros retoques del objeto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero, por ejemplo, ponerle acá un letrero, acá quiero ponerle más cosas, entonces voy a hacer, por ejemplo, primero que todo voy a centrar este postre con este. Miren que la capa está bloqueada, la voy a desbloquear. Para centrarlo simplemente me muevo para acá. Ahora voy a empezar a hacer la fuente. Voy a traerme primero que todo un vector, por ejemplo este. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Bueno, no me pegó el fondo como era. ¿Esto qué es? Vamos a mirar. Guardar imagen como. Guardar. Vamos a ver si de pronto es que tiene algún daño en la imagen, por eso no pega. Ahora sí. Incrustar. Vamos a volverlo más pequeño. Y vamos a convertirlo en un objeto editable. Entonces, objeto. Calco. Crear. Y ya él me permite modificarle su color, su forma. Ahora le digo expandir, desagrupar. Voy a eliminar todo lo que está blanco, voy a dejar solamente el contorno y las chispas de chocolate que tiene. Vamos a decirle agrupar, control G. Voy a volverlo más pequeño. ¿Y qué quiero hacer con esto? Con esto quiero hacer un patrón para ponerlo en la parte de atrás. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a coger, por ejemplo, esta. Voy a arrastrar hacia acá presionando la tecla Alt y me va a quedar una copia. Ahora, si yo le doy control D, él repite la acción. Si yo vuelvo y le doy control D, vuelve y la repite. Control D, volvió y la repitió. Ahora lo voy a seleccionar los cuatro. Los voy a agrupar. Voy a bajar. Entonces voy a coger con Alt. Y voy a soltar en esta posición que quede derechito. Ahora sí, control D. Voy a dejarlo solamente acá porque quiero que el degradado solamente me aparezca en esta parte. Entonces voy a coger acá todos estos objetos y los voy a agrupar.
Ahora, voy a darles un color. Voy a pintarlos, por ejemplo, con este mismo fucsia, pero que quede más claro. Entonces ellos van a quedar como con esta apariencia. Yo creo que aquí me van a sobrar estos. Entonces voy a desagrupar. Bueno, primero voy a bloquear, voy a mandarlos a una capa solos. Entonces control X, nueva capa. Nueva capa. Y en esta capa lo que voy a hacer es que los voy a pegar para que estén separados. Voy a bloquear los otros. Ahora, esto yo ya lo puedo trabajar aquí encima, los voy a desagrupar. Entonces desagrupar, voy a eliminar esta. Desagrupar, 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 desagrupar. Voy a coger esta parte de acá que no la necesito, hasta está bien agrupado. Ahora sí, suprimir, ya no necesito sino este. Si yo no tuviera bloqueadas estas capas, si yo selecciono acá, él me selecciona todo lo que esté ahí. Pero ya la ventaja de trabajar con capas es que él me deja trabajar más cómodamente. Ahora voy a volver esto más pequeño, voy a poner por ejemplo acá. Voy a bajarle opacidad, voy a bajarle más o menos a un 30%. Y voy a mandarlo hacia atrás, o sea que quede en la parte de atrás, o sea acá, para que quede la sombra encima de alguno de estos objetos. Entonces va a quedar un poquito mejor. Ahora sí, voy a bloquear estos fondos. Miren que yo ya trato de mover esto y no me da. Ahora, esta parte de acá voy a desbloquearla y voy a eliminar estos que quedan por acá. Me dejen solamente estos. Ahora sí, control G. Voy a volver a bloquear. Ahora voy a empezar a hacer el letrero. Bueno, primero voy a mirar a ver si puedo bajarle un poquito la opacidad. Vamos a bajarlo un 30%. Agrupo, bloqueo. Ahora sí voy a empezar a hacer el letrero. Para el letrero quiero coger, por ejemplo, voy a crear primero una nueva capa para poder trabajar independiente. Miren que aparecía un lápiz con un prohibido, eso quiere decir que no tenían capas donde trabajar, que las otras estaban bloqueadas. Ahora voy a coger acá con esta misma herramienta y miren lo que voy a hacer. Yo voy a trabajar acá con lo siguiente. Voy a hacer un rectángulo. Inmediatamente tenga ese rectángulo listo, me voy a venir para la herramienta selección directa y me voy a parar en una de las esquinas donde dice ancla. Si yo cojo acá, por ejemplo esto así, y traigo esto así, miren que él me deja editar las líneas a mi antojo. Ahora, después de tener esto, voy a coger y voy a darle un relleno de grado. El relleno de grado va a tener, por ejemplo acá, va a tener este color. Perdón, acá le ponemos un tipo de relleno. Acá va a tener, por ejemplo, este color. Y acá va a tener, por ejemplo, este está bien, está perfecto. Bueno, vamos a mirar cómo queda. Queda bien. Voy a coger con la misma herramienta, voy a subir esto un poquito. Ahora sí voy a empezar a hacer una estructura que parezca como una especie de banderín. Entonces, lo primero, voy a crear otro desde acá abajo. Para eso sí voy a utilizar la herramienta pluma o haciéndolo con otro rectángulo. Entonces cojo la herramienta selección directa, cojo este punto de ancla, lo voy a poner aquí, luego voy a traer este y este hacia acá. Ahora este, por ejemplo, lo voy a pintar de un color más oscuro.
por ejemplo este, y lo que voy a hacer es que voy a coger, por ejemplo, este lo voy a poner detrás de este, entonces le voy a dar control 9, miren que lo va a enviar hacia atrás, y a este enseguida le voy a hacer una sombra, pero voy a terminar acá. Entonces voy a coger nuevamente un rectángulo, este rectángulo le voy a empezar primero voy a coger el punto de ancla, ahora va a quedar como en forma de triángulo. Si yo cojo y selecciono este punto y lo doy suprimir, él me va a dejar una sola línea. Ahora a este punto le voy a dar este color y lo voy a mandar hacia atrás, control 9, vamos a ponerlo por ejemplo acá, correrlo acá. Ahora sí, voy a coger acá estos tres objetos, los voy a agrupar y les voy a dar una sombra. Entonces efecto, estilizar, sombra paralela, visualizar y le voy a decir ok. Entonces miren que ya quedaron con una sombra. A esto le voy a dar lo siguiente, les voy a decir efecto, artístico y le voy a decir plastificado. Vamos a ver cómo queda. Bueno, recomendación, acabo de cometer un error. Antes de hacer el plastificado hay que antes de hacer la sombra hay que hacer el plastificado para que cuando nosotros hagamos el efecto plastificado no me vaya a quedar esa sombra también con ese efecto. Entonces primero vamos a hacer el plastificado, entonces artístico, plastificado, miren cómo queda, ok, y ahí sí le voy a decir el efecto sombra, estilizar, sombra paralela, si yo quiero le puedo poner otro color, previsualizar, ok, miren que queda diferente y queda muy bonito. Ahora voy a coger y voy a empezar a hacer un texto, entonces voy a darle herramienta texto, yo puedo comenzar a darle primero el tamaño de la letra, le puedo dar el tipo de letra, entonces vamos a mirar a ver que por ejemplo esta, ahora mira, les enseño cómo lo editamos, vamos a poner deleítate, deleítate, bueno, podemos poner por ejemplo deleítate con nuestro sabor. Bueno, entonces vamos a sacarle una copia. Vamos a sacarle una copia. Entonces con Alt simplemente arrastro. Acá le voy a poner la tilde. Vamos a ponerle por ejemplo acá con nuestro, esta vamos a volverla más pequeña, entonces vamos a darle acá con Shift, voy a arrastrar hacia abajo, le voy a sacar otra copia con Alt y acá voy a darle sabor, sabor, sabor. Ahora esta, vamos a pintarla de blanco, voy a coger acá, voy a parar encima y miren que aparece como una especie de flechita para girar.
Vamos a ponerlo por ejemplo acá. No, creo que queda mejor derechita en esta misma parte. Deleítate, vuelve un poquito más pequeño. Vengo acá. Creo que voy a cambiar la fuente no me gusta mucho. Esta sí está más bonita. Entonces deleítate. Con nuestro, le damos clic derecho, fuentes recientes y escogemos la misma fuente. Sabor. Vamos a ponerlo acá. Ahí estamos, a darle por ejemplo un color diferente. También le podemos dejar en blanco. Y a los tres, se lo vamos a mandar hacia adelante. Y a los tres les vamos a convertir a contornos para poderlo trabajar mejor y que no se me vaya a dañar la letra después. Ahora sí, miren un truco para darle por ejemplo sombra a una letra y que quede mejor. Yo por ejemplo voy a coger, teniendo esto agrupado, lo voy a arrastrar con Alt, entonces me va a quedar una copia atrás y la copia de adelante. Ahora, esta de atrás por ejemplo yo la puedo pintar de un color como este. Voy a dar más intensidad y ya esta letra simplemente la voy a poner acá encimita. Y miren que queda como con una especie de fondo y es la misma letra la que le está dando ese efecto. Si yo quiero puedo darle desenfoque a la parte de atrás, pero me parece que queda mucho mejor así. Entonces deleítate con nuestro sabor. Y voy a mirar por ejemplo acá un logo cupcake. Vamos a mirar por ejemplo por acá. Vamos a coger por ejemplo uno de estos logos, copiar imagen, vamos a decirle pegar, Alt para irme hacia atrás, objeto, calco, crear, vamos a darle a esto desagrupar, expandir, desagrupar, voy a eliminar esta parte de acá, esto de acá, voy a seleccionar solamente este y vamos a coger y vamos a traer otro cupcake por acá. Pegar, objeto, calco, crear, expandir, desagrupar y vamos a coger por ejemplo este y lo vamos a poner por acá. Hicimos ahí una pequeña modificación a dos logos para crear una composición, pero como nosotros no tenemos fines comerciales sino que simplemente como práctica lo podemos trabajar así. Ahora algo muy importante, recuerden que nosotros estamos trabajando sobre un fondo que es fucsia, el color negro no lo estamos utilizando, entonces yo no puedo dejar este logo así. Voy a coger todo lo que está negro y lo voy a pintar por ejemplo de un color. Vamos a mirar por ejemplo, pintémoslo blanco. Perdón, primero voy a eliminar lo que está blanco, voy a darle acá para poder trabajar más fácil.
que tratar cuando nosotros hagamos un póster o cualquier presentación gráfica, que entre más sencillo nos quede, va a quedar más bonito. La simplicidad nos trae mucho éxito en todo esto. Ahora sí, ya tengo esto acá, esto lo puedo pintar todo de blanco, volverlo más pequeño, ponerlo por ejemplo acá. Voy a coger y voy a descargar por ejemplo los iconos de redes sociales. Icono Instagram, por ejemplo. Voy a abrir este. Vamos a darle copiar. Bueno, venga, mejor este que está más minimalista y más fácil trabajarlo. Copiar imagen y pegar. Bueno, vamos a descargar así. Vamos a darle clic derecho. Guardar imagen. Ahora sí vamos a arrastrarlo. Vamos a darle objeto, calco, crear, a expandir, desagrupar, agrupamos, volvemos un poco más pequeño y vamos a ponerlo por ejemplo acá, pintamos de blanco o pintémoslo de un color fucsia, pero más clarito, y vamos a traernos el color de Facebook. Entonces vamos a darle acá icono Facebook. Vamos a coger este para que nos quede muy similar al otro. Vamos a darle, vamos a la fija, porque ahora le di copiar y me pegó mal, entonces vamos a darle guardar imagen, guardar, voy a arrastrar acá, si quiero lo puedo incrustar. Cuando yo voy a calcar, voy a convertir la imagen a contorno, no es necesario hacerle la incrustación. Siempre se hace es cuando nosotros vamos a dejar la imagen tal cual está. Vamos a coger por ejemplo acá, objeto, calco, crear, expandir, desagrupar, yo voy a borrar estas partes blancas. Ahora, una forma muy fácil de nosotros pintar esto del mismo color que pintamos este es simplemente presionar la tecla I, que nos abre la herramienta cuentagotas, y venimos y le damos un clic a este color de acá y miren que él me calca el mismo color. Ahora voy a volverlo más pequeño, tengo que hacer que quede del mismo tamaño, voy a ampliar. Si yo miro este por ejemplo, me vengo para acá para esta herramienta donde dice busca trazos, acá me aparece que mide 1.5209. Puedo copiar esto, me vengo para acá y voy a hacer lo mismo, pegar y pegar, él me va a quedar del mismo tamaño este. Ahora sí lo voy a poner acá para que estos dos queden centrados y listo. Ahí ya tengo un póster hecho de forma rápida, no necesité ponerme a hacerle mucha cosa, muchas decoraciones y hacer que quedara muy saturado. No es tan necesario, entre más simple queda mucho más bonito. Bueno, ya con esto entonces les dejo esta tareita para que por favor me la hagan para la próxima semana. Ya saben cómo se deben de manejar estas herramientas básicas. Si tienen dudas vuelvan y miren el video, igualmente vamos a estar debatiendo sobre este tema para que ustedes aprendan a hacerlo. Les agradezco mucho, que tengan un feliz día.